Hola, bienvenidos a otra emisión de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Josué Z y les doy la bienvenida a este que es el episodio 152 de Poco Común. Y pues vamos a tener otro tema de anime, otra vez anime. Así que vamos al audio de intro y empezamos. 昨日の小さい子。ここ小さい子。僕をブシュー。 Y así es, tema de anime. En esta ocasión, pues es un tema un poco de queja por algo que he notado con series recientes de anime y cómo se han desarrollado sus historias, qué es lo que presentan en un principio y qué termina viéndose ya conforme avanza la historia, que muchas veces termina engañándote en cuanto a las expectativas que uno tiene de una serie. Me refiero a que hay muchas series de anime actualmente que empiezan dándote la impresión de que es de un género en particular y terminan convirtiéndose en series harem. Sobre todo te das cuenta porque empiezan a insertar ciertos clichés, ciertos estereotipos, ciertas situaciones que son típicas de series harem. Y pues para hablar de este tema, hablaré de algunos ejemplos de series muy recientes. Empecemos con la serie que tal vez tiene más tiempo y que tiene más temporadas disponibles, que es la de Yahari Ore no Seishuu Love Comedy wa Machigateiro. No era esta, o si era esta. No, sí era esta, donde pues el protagonista, bueno, vemos una historia donde un poco como que la típica historia del protagonista marginado que pues vemos así que su vida escolar y cómo pues se empieza a presentar como que es un personaje que, aunque marginado y que de hecho elige alejarse de las relaciones con sus compañeros, le desagrada un tanto relacionarse por sus compañeros porque los considera por muchas circunstancias como que gente frívola, superficial, etcétera. Entonces pues se hace a veces hasta lo importante por esto. Pero bueno, lo que importa de esta historia es que pues debido a pues a la cierta tensión que hay de él entre sus compañeros de clase, pues una maestra pues lo obliga a meterse, a inscribirse a un club para desarrollar un poco más esas interacciones sociales dentro de la escuela. Y conforme se va desarrollando la serie, pues vaya pues conociendo a sus compañeros y ayudándoles en diferentes situaciones. Así que esta es la premisa de la historia, pero esta serie, conforme va avanzando y vamos viendo su relación, sobre todo con sus compañeras, pues con las que se topa dentro de su club, dentro de la escuela, pues terminan de forma primero discreta, pero ya después de forma mucho más abierta, pues interesándose en él, siempre con esta actitud de que no quiero relacionarme con nadie y como que menosprecia la relación con sus compañeras, o luego pues no sé, siento que a veces está muy clavado en su rollo de ser antisocial, y bueno, pero a final de cuentas lo que uno se empieza a dar cuenta
conforme van saliendo temporadas y avanza la primera temporada, de hecho, es que pues se empieza a formar un harem, ¿no?, alrededor de él. ¿Por qué? Porque ahí empieza a haber 2 o 3 chicas que se interesan en él y que por más cosas que diga y haga, pues ellas se empiezan a interesar más y más en él, y donde incluso se dan los típicos clichés de series harem, donde las chicas empiezan a competir por la atención de este protagonista, y también donde pues el protagonista, donde también pues se dan los episodios donde hay fanservice y situaciones así un tanto pues muy que no contribuyen mucho a la historia en cuanto a la evolución de los personajes, y que son más bien pretextos para que se dé estas situaciones medio ecchi, medio románticas, que son típicas de series harem, y que muchas veces pues nada más es una pérdida de tiempo realmente, y que obviamente apelan a pues al gusto de aquellos que les gusta ver estas situaciones derivadas de series harem. Bueno, este es un primer ejemplo, y este está leve, porque hay otras series que han salido que pues que se presentan como de un género, y que conforme van, y pues veamos otro caso donde esta serie sí fue muy descarada con todo el rollo de harem, y que en un principio se presentó como otra cosa completamente diferente. Me refiero a la de Kimi to Boku no Saigo no Senju, que es como nuestra batalla o algo así. Aquella serie que creo que salió en la temporada de invierno 2020, creo que fue. Que fue una de las series que critiqué duramente por lo mala que era, pero además de lo mala que era en cuanto a la historia, también algo por lo que también me molestó es que en un principio presenta una historia donde pues vemos aquí ejércitos que se enfrentan, facciones que se contraponen, y soldados o guerreros que pues buscan cierta justicia dentro de un sistema pues corrompido y cruel, entre sus naciones que son enemigas. Y pues de hecho nos presentan a los protagonistas. Por un lado, uno que pues se opone o hace un acto de traición de alguna forma hacia su nación, liberando a una prisionera por simple acto de justicia, y pues el otro personaje que pues que es parte de la realeza de su nación, y pues se ve obligada a involucrarse en las batallas. Y bueno, al principio pues vemos mucho de estas batallas, pero y esperábamos que pues esta serie tuviera mucha acción y la desarrollara bien, y contara sobre todo la evolución de estas batallas y cómo estas batallas pues afectarían a los personajes. Pero casi a los poquitos episodios como que echaron a la basura todo esto de las batallas. De repente recordaban que tenía que haber acción y batallas, pero muchas veces, aunque sucedían, los personajes no evolucionaban. Los personajes se mantenían igual, en su misma postura, en su misma situación, pero sobre todo lo que terminó rompiendo las expectativas que uno tenía en cuanto al tipo de serie es que pues en primera empezaron a introducir más y más y más personajes femeninos atractivos, que tuvieran algún atributo que fuera explotable para fanservice, y además se vio muy evidente cómo conforme avanzaba la serie
pues era notorio como todas las chicas, o casi todas las chicas en la serie, terminaban admirando y buscando la atención del protagonista, y pues a final de cuentas se termina armando todo un harem alrededor de él, y la historia termina a final de cuentas siendo más relevante todo el rollo del harem, de con qué chica se quedará el protagonista, más allá del combate o del drama que pudiera existir por las batallas, por la guerra. No, eso pasa a un segundo plano, y es obvio que, y por otro lado te querían un poco vender pues esta idea también de que según se desarrolla un romance tipo Romeo y Julieta, donde dos rivales se enamoran y a pesar de las circunstancias y las enemistades pues se enfrentan y buscan su unión. No, en este como que a pesar de que trataron de dar esa impresión, debido a que metieron mucho el rollo harem, pues no se sentía que hubiera siquiera un drama romántico. No. Se volvió muy trivial todo el rollo de las relaciones del protagonista, y pues porque a final de cuentas cayeron los mismos y gastados clichés de las series harem, y que no encajaban en un contexto de este tipo de historia. Que entonces es otro ejemplo donde pues nada más les estoy dando ejemplos de cómo en muchas series te presentan cierto contexto, cierto tipo de historia, pero porque ahora en vez, aunque todavía se vienen sacando de vez en cuando series harem, ya son menos, y muchas veces yo creo por lo mismo de que hay cierto rechazo de mucho público como yo a las series harem, pues de alguna manera como que disfrazan el tipo de series harem con otro, o los quieren mezclar con otro tipo de historias, pero al final de cuentas el problema que siempre ha habido con las series harem es precisamente que esa carencia de evolución de la historia y de los personajes, y que terminan muchas veces insertando ciertas clichés, ciertos estereotipos, cierto tipo de historias, cierto tipo de personajes. O sea, ya es una fórmula muy definida que se repite una y otra vez, y que nada más la cambian de contexto, cambian un poco los personajes, pero siguen aplicando las mismas fórmulas de las chicas que compiten por la atención del protagonista, que si acaso cambian un poco la actitud del protagonista, ya no es ser el tipo, pues el tipo que es un cero a la izquierda, que no hace nada y no se esfuerza, y muchas veces a veces meten un protagonista que se hace el interesante, o que es un tanto cínico, o qué sé yo, un protagonista que a lo mejor podría ser activo, pero que ya cuando meten el rollo harem termina tomando otra vez esa actitud de que yo me hago a un lado y dejo que las chicas compitan por mí, y ya, y todo el rollo que eso implica, incluyendo los episodios también de fanservice, ir a la playa, ir a las aguas termales, los tropezones afortunados donde el chico y la chica se tienen contacto físico un tanto erótico. Entonces son viejos clichés de las series harem, y que terminamos viendo en muchas series que pues en un principio esperábamos que fuera otro tipo de historia, pero hoy incluso que muchas veces nos las venden como historias románticas, pero conforme se desarrolla la historia pues se descubre esta tendencia pues a esconder
una serie harem o una historia de estilo harem dentro de otra historia que parece otra cosa. Otro ejemplo que les puedo mencionar es una serie que está actualmente en la temporada que es la temporada verano 2021, que se llama Bokutachi no Remake. Esta serie donde pues al protagonista pues le va mal siendo ya en su adultez, en su vida profesional, ve muchos de sus sueños sin cumplir, y todo porque se arrepiente de haber estudiado cierta carrera que no le satisfacía, y pues profesionalmente pues ha fracasado en muchos proyectos en los que se haya visto involucrado. Entonces pues recibe la oportunidad de regresar en el tiempo y justo en la época en que decide en qué escuela estudiar. Entonces pues obviamente cambia su historia y se decide estudiar en una escuela, en este caso en una escuela de artes, pues para desarrollarse por lo que quiere hacer, que quiere desarrollar videojuegos y animación. Entonces pues se mete en esta escuela de arte y pues conoce a muchos de los autores de novelas visuales y manga, ilustradores, que pues se la admira, los conoce cuando pues recién están empezando a desarrollarse como pues en su camino para ser profesionales. Y pues tú te quedas, pues va a ser una historia donde va a haber mucho drama en cuanto a que va a enfrentar todas estas dificultades para cumplir su sueño el protagonista, para llegar a ser, a dedicarse a lo que más le gusta, y aparte pues conocer a todos sus autores favoritos. Pero bueno, todo bien al principio, por ahí de unos 3-4 episodios, pero luego de primera empiezas a sospechar cuando ves el ending de la serie, porque el ending se trata donde ves a 3 de las chicas principales de la serie en diferentes escenas de fanservice, que corriendo por la playa, en las aguas termales, hablando entre ellas, o sea, escenas donde las muestran acá muy atractivas, muy, pues sí, así que pues personajes lindos y que te llaman la atención. Y bueno, por ahí empiezas a pensar, pues como que van a meter fanservice con esas protagonistas. Pero luego, de repente meten primero accidentes afortunados del protagonista con cada una de las chicas, y te empiezas a quedar, no manches, estas cosas son de harem. Pues bueno, todavía dices, bueno, por aquello del fanservice a lo mejor lo meten y todo, pero no es suficiente, sino que ya de repente empiezas a ver que por diferentes circunstancias las protagonistas empiezan a enamorar del protagonista, todas al mismo tiempo, y ya donde ya es obvio que es una serie harem, es cuando de repente se da una situación de que pues 2 de las protagonistas están enamoradas del personaje y lo empiezan a demostrar, y está la típica escena donde pues ellas compiten por la atención del protagonista, y sobre todo la típica escena donde pues una de las chicas se le ofrece a darle de comer en la boca, y la otra también ahí luego se sienta a un lado y también nos ofrece a hacer lo mismo, y dices, no manches, esta es una escena típica harem. Y ya pues, y a partir de entonces ya como que empieza a tomar demasiada relevancia toda esta situación de que
pues de la historia harem, donde las chicas, las personajes femeninos que acompañan al protagonista, pues van a estar compitiendo constantemente por la atención del protagonista. Y te quedas pues como que la historia principal que tú esperabas que desarrollaran empieza a quedar un poco a poco en segundo plano y se centran más en esta competencia harem y pues es algo que a final de cuentas siento que la historia va a terminar pues dándole relevancia a cosas que no me interesaban en la serie. Entonces pues otra serie que se termina convirtiendo en un harem donde no esperaba. Y por último, otro ejemplo de una serie que también, aunque no es completamente harem, pero sí mete demasiadas cosas de serie harem. Y bueno, y también ahí voy a meter mi queja por otras situaciones de esta serie. La serie Tantei wa Mo Shinderu, que el título se traduce como El detective está muerto, ya está muerto, que pues obviamente el título te da a entender que la historia va a ser sobre algún personaje o algunos personajes donde un detective que ya está muerto tiene alguna relevancia en la historia. Y bueno, pues el primer episodio pues te cuentan obviamente quién es ese detective y cómo conoce al protagonista. Y ya bueno, pues dices, pues ahora, ok, pues te enteras de cómo es su relación y cómo se conocieron. Después brincan en el tiempo y te muestran cómo este tipo ya más adelante, ya con la detective ya muerta, pues continúa con su vida y se topa con otra chica que le pide que le ayude a resolver un caso. Y esta chica resulta que pues descubren que ella pues tiene cierta conexión, más que un tanto ¿cómo sería? Sobrenatural con la detective muerta, y de alguna manera como que parte de su personalidad la detective se ve reflejada en esta otra chica. Entonces pues pensamos, bueno, pues la serie va a ser del protagonista con esta otra chica que hereda la voluntad y la personalidad de la detective. Y bueno, todo hasta ahí pues bueno, era lo que uno esperaría. Pero ya para los siguientes episodios, primero esta chica, la que empieza a tomar el papel de la detective muerta, pues se ve que hay cierto acercamiento con el protagonista, y aunque el protagonista se muestra un tanto cínico y aquí como que muy inteligente, como que a mí no me conmueves, o yo tengo control de la situación, pero a final de cuentas pues empieza a haber cierto acercamiento romántico entre estos protagonistas. Y no contento con esto, conforme va avanzando y van saliendo más episodios, conocemos a otros personajes femeninos que aunque según son incidentales, todas por alguna u otra razón terminan interesando por el protagonista. Y la detective o la chica que toma el papel de la detective pues toma esta actitud tsundere, donde pues se enoja porque las otras chicas se le acercan o porque el protagonista muestra cierto interés, aunque no sea romántico, por otras mujeres. Y pues obviamente esto, y empieza a haber clichés y estereotipos, situaciones
donde obviamente se da fanservice, accidentes afortunados, o sea, ese típico accidente en donde me tropiezo y termino cayendo encima de la chica y tocándole un seno o algo así. Pues situaciones también obviamente donde compiten las chicas por la atención del protagonista. Entonces dices, yo esperaba una serie de detectives y me terminan gastando parte del tiempo de cada episodio en situaciones harem, y tú dices, otra vez otra serie que yo esperaba que fuera otra cosa, y terminas parte de la historia siendo una serie harem. Y además, específicamente esta serie, y de una vez voy a aprovechar para quejarme, porque se supone que esta serie, por el título, dice pues que la detective está muerta, ¿no? Entonces que la mayoría de la historia sería pues con esta otra chica que hereda pues la voluntad, la personalidad de la detective, pero no, resulta que más de la mitad de los episodios, al menos los que he visto hasta ahorita, se sitúan en el pasado, donde la detective está muerta y donde vemos las aventuras que vive el protagonista con la detective. Entonces dices, ¿para qué pusieron ese título título de la serie, de que la detective está muerta, si la mayor parte de la historia que vas a contar es cuando la detective está viva? O sea, se contradice la propia serie al ir desarrollando la historia, y al final de cuentas, porque si llevas ese título es porque vas a contar la historia después de que murió la detective, no la historia que sucede cuando ella está viva. Si acaso esperaría que metieran algún flashback donde te explicaran alguna situación que tuvieron el protagonista con la detective, y que explicara por qué sucedió o por qué se da tal cosa, X o Y cosa que vaya apareciendo en la serie. Entonces pues es una serie que la verdad es muy engañosa en cuanto, desde el propio título hasta el desarrollo de la historia, donde pues otra vez te esconden elementos de una típica historia harem en una historia que tú esperarías que fuera de otro tipo. Y pues a final de cuentas, el tema de este podcast es como advertencia, pues, y como observación de cómo últimamente muchas series que te las presentan de cierto género, de cierto tipo de historia, conforme las vas viendo, descubres que ahora están escondiendo cierto desarrollo de típico de historia harem en series que no esperarías que fueran harem. Entonces, como que hay que tener cuidado últimamente para ver series. Y pues las series que ya nos acostumbramos a que terminen siendo harem son muchas de las series isekai. Prácticamente la mitad de las series isekai que existen terminan siendo harem, donde pues mucho de la historia tiene que ver con que el protagonista conozca 3, 4, 5 o más chicas, y todas estén tras de él por diferentes situaciones, y sean situaciones ecchi. Y digo, hasta hubo hace 2 temporadas una serie donde de plano el protagonista abusaba sexualmente de las chicas y ellas pues se le arrastraban a él, y ahí sí ya fue un caso extremo. Pero bueno, ya nada más pues así que para mostrarles ese panorama, que a final de cuentas las series harem siguen siendo producidas, a pesar de que no sea tan evidente o no las presenten ya como serie harem, sino que luego las disfrazan dentro de cierto tipo de historia o cierto género de historia,
para hacerte creer que es este tipo de historia, muchas veces incluso como supuestamente una historia simplemente romántica, te la disfrazan y termina siendo pues una serie harem. Entonces, pues nada más para que así que sean observadores y pues hacerles ver que a final de cuentas como que las series harem, debido yo creo a lo fácil que es producirlas, a lo baratas que lo simple que es escribir una serie harem, y pues que a final de cuentas el fanservice vende, pues los estudios de animación siguen haciendo historias que sigan teniendo algo de serie harem en estas. Entonces, pues mientras haya mucho público que compre estas series, que las consuma, pues siguen habiendo estas series. Lo malo es que pues no te las presenten como lo que son series harem y te quieran pues así que dar gato por liebre y presentarte una serie que a lo mejor es de acción o esperas que sea romántica y te la terminan cambiando a una serie harem, que ahí sí es cuando te decepciona y a final de cuentas sientes que perdiste mucho tiempo por estar viendo series que pues no te interesaban ver desde un principio. Y bueno, con esto observación, pues ya cierro este podcast, así que vamos al audio de cierre y ya para las despedidas. Y pues bueno, ya para cerrar este episodio, pues he de dar primero las gracias por haberme escuchado, por haber descargado el audio, por haber compartido obviamente también, streameado, dejado sus likes y demás. Muchas gracias. Así que sin ustedes, pues este podcast prácticamente sería irrelevante e inexistente. Entonces muchas gracias a todos ustedes y pues vamos a también les quiero dar pues sus menciones y gracias especiales a los que dejaron sus likes, y por cierto hay una disculpa que no he mencionado a todos los que dejan comentarios y likes en la versión de video en el canal de YouTube de la nerdulería, en el podcast de Poco Común, como a los de cómics aquí y ahora que dejaron su like en ya hace algunos episodios, en el episodio 136, también a Joco José, que incluso me dejó un comentario en el podcast anterior, en la versión de video, que me dice bien desarrollado, y también ahí me hace una recomendación que no generalice mucho. Mencionas mucho, a las personas les gustó esto, acostúmbrate a decir a algunos no les gustó esto, ok. Gracias por el comentario, para estar pendiente de esas cosas que a lo mejor erróneamente digo. Cuídate mucho, saludos, espero verte pronto. Gracias, Job José, que es pues de los fieles seguidores del podcast. También a Ale Marcels y a los de Life Anime Bo podcast, que pues me dejan sus comentarios, sus likes. Muchas gracias. Por cierto, les recuerdo que escuchen su podcast Life Anime Bo, así búsquenlo, que es pues mucho más metido en anime y que habla incluso de noticias más geek, más nerd, más clavadas, más metidas en anime, para que lo escuchen, y que es desde Bolivia, y también sus likes y comentarios. Primero comentarios que dejaron en otros podcasts anteriores, por ejemplo en el anterior, en el de Evangelion, en Evox,
menciona Mel Salazar, aunque parece que es un anime clásico. No, fue en el podcast anterior, el de Carecano, que dice, aunque parece que es un anime clásico, yo no lo conocía, gracias por la recomendación. Muy buena serie esa de Carecano. Jorge Adrián Cruz, buen programa, 10 de 10, pero yo quería... bueno, ya lo había leído, este comentario, es del podcast anterior a ese. Y también Juan Bautista, que dice, gracias bro, otro excelente programa, que dejó ese comentario en el podcast de Carecano. Y por cierto, que Juan Bautista últimamente ha estado dejando comentarios, que por ejemplo dejó en un podcast ya bastante viejo, hace poco, el comentario en el podcast que hice de Voltron de vehículos, que hice, excelente episodio Master, aprendí ya varias cosas que desconocía por completo. Creo que tú y yo somos de la misma rodada por acá en los 44 y allá. Saludos. Ya, más bien me pregunta. Sí, efectivamente, más o menos andamos por la misma edad, somos generación X, así que pues así que sobre todo tú entiendes más mi situación y pues de seguro compartirás mucho de mis recuerdos, y pues también obviamente sus likes en el podcast anterior, en el podcast de Carecano, a Juan Bautista, a Yuki Soto, a Code 21 y Mel Salazar, y también en Facebook, gracias a Jorge Adrián Cruz y Futurote Hades, creo que es Futuro Hello. Entonces, muchas gracias en el podcast anterior y en Facebook. Muchas gracias, y les recuerdo que este podcast es parte de la Nerdulería, entonces se publica en Facebook, Nerdulería, busquen en Facebook Nerdulería, y también pues tenemos Twitter, Nerdulería, y también se publica pues la versión en video en el canal de YouTube, Nerdulería. Y les recuerdo que también parte de la Nerdulería es el podcast de Mecha Bros con Kike Kabuto y Dr. Coloso, donde hablan de noticias geek y cosas que les interesan a ellos. Un podcast sobre todo geek, y pues de gente también también ya de edad, ya padres de familia, entonces pues hablan desde su perspectiva, pues de temas geek, videojuegos, cómic, películas. Entonces, para que busquen ese podcast también, los Mecha Bros. Y pues nada más les recuerdo que este podcast es parte de los colectivos de podcasters, la podcastería. También busquen podcastería en Facebook, y Encode, también busquen Encode en Facebook, donde pues son colectivos de podcasters y donde se publican podcasts de diferentes tipos. Y les recuerdo que este podcast se publica los martes, el audio, sobre todo en la noche, en las principales plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, y también en iVoox. De hecho, leo los comentarios de iVoox, de Facebook y pues también recientemente de YouTube. Entonces también para que dejen sus comentarios y pues los estaré leyendo. Y les recuerdo que tengo streamings en mi canal de Twitch, Sorcerer Z, Sorcerer con la letra Z al final, Sorcerer Z todo de corrido. Así búsquenme en Twitch los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México, pues para que me acompañen en vivo a estos streams de videojuegos y pues igual compartan un poco mis partidas y también
platiquemos un poco mientras juego. Y que tengo mi canal de YouTube, Sorcerer Z. Sorcerer espacio, la palabra Z, para que me busquen en YouTube. Gracias por escucharme. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Cuídense.